que este día no iba a haber oportunidad, no iba a haber lugar a actitudes mezquinas que buscaran que a través de este suceso se llevara agua al molino y se quiera obtener una ventaja política de ningún tipo, siendo además que es ineludible que las circunstancias de violencia que se han vivido en el país en los últimos años también tiene su origen en una cruenta guerra en contra del crimen organizado. Responsabilidad en toda su dimensión por el Partido Acción Nacional, por Felipe Calderón y por Genaro García Luna, que hoy enfrenta una condena. Creo que el tema definitivamente de las desapariciones en México es un tema que todas y todos debemos tratar con absoluta seriedad. No debe caer en ningún tipo de mezquindades porque lucrar con el dolor de las familias, en el caso de las personas desaparecidas, a mí me parece lo de terror, y creo que lo principal a dejar claro aquí es que hay que partir, y creo que la presidenta de la República fue lo que ha iniciado desde el día lunes, que hay que partir por el reconocimiento de la situación en la que se ve el país y elevar el asunto a una prioridad de Estado. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Un saludo a los pregoneros. Imperdible fragmento de video donde Julieta Ramírez, senadora de Morena, vuelve a fregarse a estos prianistas y a Movimiento Ciudadano que siguen con todo, siendo carroñeros simple y sencillamente en este tema de Jalisco, en este hallazgo en el rancho Izaguirre, donde todavía están las investigaciones, ya atraído por la propia Fiscalía General de la República, luego de las fallas y omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco, de Enrique Alfaro, que ahorita anda prófugo de la justicia prácticamente y no da la cara. Así dejó en ridículo nuevamente a esos planistas y al propio Damián Cepeda. No se va a resolver con meras modificaciones, ahorita me meto a ello. Sí. La solución de fondo es acabar con la violencia, combatir al crimen organizado, desarticularlo, porque el fenómeno de desapariciones en este momento está ligado a la violencia que se ha permitido del crimen organizado. Es impensable que el crimen organizado se haya fortalecido tanto en el país, que haya avanzado al grado que puede llevar a cabo este y otros casos de horror sin la complicidad o al menos omisión de distintos niveles de gobierno en distintos momentos de la historia del país. Correcto. Hoy los que están. Entonces, yo lo que digo es, caray, pues hay que resolverlo. ¿Por qué se ha convertido en un problema tan grave las desapariciones? Creo que hay dos temas a señalar. La primera, sin duda, una manipulación de cifras. Esto está documentadísimo. O sea, se ha incrementado exponencialmente los números de desaparecidos. Nada más para tener una idea, quien me esté escuchando. En toda la historia del registro, en toda la historia, la mitad de los desaparecidos han pasado en el sexenio anterior y este vigente. Es decir, el de López Obrador y el que lleva Claudia Sheinbaum. El promedio diario, cuando estaba Felipe Calderón, de desaparecidos diario era de 7. El promedio diario cuando estaba Peña era de 15. El promedio diario cuando estaba López Obrador se incrementó inexplicablemente hasta 25 al día. Nada más que ahorita estamos arriba de 40, pues. Entonces, lo que parece ser que están haciendo es lo que hicieron en la Ciudad de México, que era decir que estaban disminuyendo los homicidios, pero en realidad lo estaban mandando algunos casos a muertes violentas por causas sin determinar. Entonces, aquí lo que vemos es que si sumas homicidios más desaparecidos, la violencia está peor que nunca. Esa es una parte. La otra parte parece ser, en efecto, que los criminales están optando por esta vía de decir, ¿sabes qué? En lugar de que se presente un homicidio, mejor se desaparece a la persona para que no haya una investigación. Ambos casos tienen que atacarse. Julieta Ramírez. Mira, yo pensé que este día no iba a haber oportunidad, no iba a haber lugar a actitudes mezquinas que buscaran que a través de este suceso se llevara agua al molino y se quiera obtener una ventaja política de ningún tipo, siendo además que es ineludible que las circunstancias de violencia que se han vivido en el país en los últimos años también tiene su origen en una cruenta guerra en contra del crimen organizado. Responsabilidad en toda su dimensión por el Partido Acción Nacional, por Felipe Calderón y por Genaro García Luna, que hoy enfrenta una condena.
Creo que el tema definitivamente de las desapariciones en México es un tema que todas y todos debemos tratar con absoluta seriedad. No debe caer en ningún tipo de mezquindades porque lucrar con el dolor de las familias, en el caso de las personas desaparecidas, a mí me parece lo de terror, y creo que lo principal a dejar claro aquí es que hay que partir, y creo que la presidenta de la República fue lo que ha iniciado desde el día lunes, que hay que partir por el reconocimiento de la situación en la que se ve el país y elevar el asunto a una prioridad de Estado, en donde se involucren todos los niveles de gobierno, porque aquí es muy importante definitivamente la participación de las fiscalías estatales, las fiscalías federales y, por supuesto, las policías, la Guardia Nacional, y en este sentido construir las alternativas que verdaderamente puedan beneficiar a quienes enfrentan estas circunstancias con toda la solidaridad y el apoyo que deba merecer en todos sus aspectos. Gibran, la presidenta el lunes dice va a ser una prioridad nacional. Ojalá que sí. La verdad es que el discurso ha contrastado con lo anunciado. A ver. Las medidas que se anuncian para enfrentar la crisis podrían resumirse en cumplir la ley, ¿no? Todo lo que se mencionó ya está en la ley. Ha habido quizá... La ley de desaparecidos, ¿no? Hay una ley de desaparecidos. En la reglamentación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que por cierto nosotros proponemos que debe ser autónoma, que debe ser un organismo autónomo, y lo mismo la CEAF. Además de apegarnos realmente a estándares internacionales como se debe hacer e incluir a las víctimas no solamente en la dirección de ambas instancias, sino también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que esa es la principal asignatura pendiente. Las víctimas tienen voz en los colectivos, a veces las fiscalías se juntan con víctimas, a veces no, pero sin duda están apartadas, así como se ha demostrado que estarán apartadas de la investigación. Alejandro Gertz pues no lo dijo con mucha claridad, pero dijo que si pueden aportar pruebas serán recibidas, o sea, que no van a ser coadyuvantes, digamos, de la investigación. Y me perdí de la pregunta original. No, pero déjame, te pregunto de Movimiento Ciudadano, que es el que gobernaba y gobierna Jalisco. La crítica de Gertzman era muy dura, la Fiscalía de Jalisco, de una negligencia completa, ¿no? De una negligencia y de falta de capacidad institucional, diría yo, que tienen todas las fiscalías locales, incluyendo la Fiscalía de la Ciudad de México. Cuando se aseguran un inmueble en todas las entidades de la República, no hay para ponerle un policía a cada uno de esos inmuebles que se asegura. Entonces, pues desde luego que no hay para resguardar cada una de las instalaciones que se encuentran en ese supuesto. Me llama mucho la atención y creo que debe hacerse la comparecencia que fue aplazada del fiscal ante el Congreso del Estado de Jalisco. Muy bien. Damián. Fíjate que yo difiero del planteamiento que hace la presidenta y Morena de que hablar de este tema es hacerlo político. Yo comparto la visión de la presidenta cuando dijo que lo que no se dice no existe. Sí, sí. Creo que es el caso. Sí. Y lo que tenemos que hacer precisamente, la labor es señalar este tipo de horrores para que responda el gobierno y que ya no vuelvan a suceder. Porque fíjate nada más la tragedia que sucedió ahí. Estaban enterados todos, hombre. Es impensable que no supiera el alcalde. Ya sabemos que sí sabía el gobierno estatal y también sabemos que sabía el gobierno federal. Está un comunicado de la Guardia y estaba bajo resguardo de la Fiscalía. Eso es innegable, es un hecho. Sí. Y no pasó nada, pues. Entonces, hay 5,000 fosas que han sido encontradas en la historia de México. Y claro que es un problema que viene de tiempo atrás. Nada más que sí quiero visibilizar lo que ha estado pasando, que es un crecimiento inexplicable. En el sexenio de la guerra contra el narcotráfico indebida, así tal cual, de Calderón, lamentable, de profunda violencia, hubo 17,000 desaparecidos. En el de Peña hubo 32,000. En el de López Obrador, pero hubo 53,000 nuevos desaparecidos y no localizados. Es un crecimiento exponencial. Y si te vas a la tasa, casi la duplica la del actual sexenio. Entonces, oiga, espérense, este problema se tiene que atender. 2, me parece a mí que hace falta más solidaridad humana.
de parte del gobierno, lo digo con profundo respeto, pero vivimos 6 años de que no recibieran a las madres buscadoras y hoy yo veo una presidenta más preocupada por las campañas de la oposición que un personaje. Son irrelevantes esos personajes. Lo relevante aquí son las víctimas y los familiares que están desesperados. Escucho yo que le van a dedicar 3 mañaneras o le dedicaron a explicar las campañas de la oposición. ¿Qué tal, presidenta? Le propongo, ¿por qué no le dedica las 3 mañaneras a darle la voz a las mamás buscadoras para que expliquen el terror que están viviendo y en qué le pudiera ayudar el gobierno? Ese tipo de solidaridad es la que yo esperaría de un gobierno. Julieta. Bueno, yo creo que muchas ocasiones las víctimas han manifestado su petición, su solicitud de que los partidos políticos no inmiscuyamos nuestros intereses de carácter propagandístico, político, etcétera, con lo que realmente respecta al apoyo y al seguimiento de las medidas que puedan significar un verdadero avance en esta situación. Que sea una tragedia, es evidente que es una tragedia la desaparición en México y por supuesto y la desaparición forzada. Es decir, ahí hay que diferenciar los tipos y en realidad creo que a mí me parece que lo que hace la presidenta de partir de un serio reconocimiento de la situación por la que atraviesa el país en esta materia y elevarlo a una prioridad de Estado, porque a mí me parecen que sí son significativos muchos de manera específica de los planteamientos que hace la presidenta, porque hay algunos que debemos de reconocer que tuvieron sus primeras voluntades con el sexenio anterior y que ahora debemos estar todos en sintonía con que realmente se materialicen estos nuevos mecanismos de identificación que ya se tienen muy bien desarrollados. La realidad es que aquí no nos estamos inventando el hilo negro porque las familias son las principales conocedoras de las necesidades a las que se enfrentan al momento de buscar a sus familiares. Temas tan básicos que no se cumplían como las primeras 72 horas, que ya sea una prioridad de todos los órdenes de gobierno y donde todos participen en la búsqueda y localización inmediata durante las primeras 72 horas, me parece que era ineludible y que definitivamente este caso, que sí pudiera señalar, porque sí hay campañas, sí hay demostración de unas cantidades exorbitantes de dinero en las que se depositan en ellos, pero sí, definitivamente, el caso vuelve a poner el problema en una dimensión evidente en donde debemos adquirirle las capacidades para que en verdad haya una respuesta efectiva del Estado. Muy bien, pues una última ronda de conclusiones. Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo concluimos? Bueno, tenemos que incorporar todo el conocimiento que ya se ha producido sobre desapariciones en este país, que es mucho. Hay académicos que están abocados a ello en varios estados de la República, que han estudiado puntualmente casos como el de Sinaloa, como el de Zacatecas, como el de Durango. Ya sabemos más o menos cómo suceden esas cosas, que los periódicos apenas están empezando a notar. Después de eso, creo que hay que establecer las responsabilidades diferenciadas en cada uno de los estados en los que suceden esas cosas. Tenemos que partir de la crítica de que la política de seguridad no ha funcionado. Si desde el sexenio anterior tenemos la mayor cantidad de efectivos de seguridad que se han tenido en alguna corporación, que es la Guardia Nacional, y estamos teniendo cada vez más desaparecidos y más homicidios, es evidente que algo no está funcionando, así como no está funcionando en otros aspectos como la migración. La forma en la que se integran la Guardia Nacional y el Ejército a los entramados de poder real en el territorio es algo que tiene que discutirse. En muchos casos hay un traslape entre las corporaciones militares y el crimen organizado. Es un circuito de la violencia donde hay un flujo de un lado hacia otro. Y se ha demostrado que el hecho de que haya más batallones o más presencia militar no solamente no te garantiza más seguridad en algunos territorios, sino que a veces es al contrario. Y a eso tenemos que entrarle, y creo que todas las fuerzas políticas, sin alimentar la espiral del silencio que envuelve a las corporaciones de seguridad, y después, desde luego, al tema de las fiscalías. Pero como te digo, hay un tramo de administración pública y hay un tramo de política que termina en el financiamiento de las campañas.
necesitamos un auténtico proceso de justicia transicional para que esto empiece a cambiar. Muy bien, Damián, Mira, concluimos. escuché con atención las propuestas y estoy en espera de los documentos, ¿no? Sí. Que anunció la presidenta. Por supuesto que son bienvenidas todas las ideas para fortalecer el tema, pero lo que ahí se muestra me preocupa porque creo o coincido con organismos que aglutinan a madres buscadoras que han señalado pues, que muestra un desconocimiento de lo que ya existe, porque se proponen cosas que ya existen en el país. Creo que en todo caso es un reconocimiento de que el sexenio anterior hizo mal esta tarea. Y digo el sexenio anterior no porque quiera señalar así, sino porque la ley vigente es del 2017. Al único sexenio que le ha tocado implementarla, básicamente es al anterior. Ahí nace la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, que se le quitó presupuesto, ¿no? De hecho, se llevó al grado de prácticamente hacer renunciar a la titular. ¿Por qué? Porque hubo una polémica donde el presidente, enojado porque crecían las desapariciones, quiso manipular el registro y no lo permitió esta persona. Han debilitado la Comisión de Atención a Víctimas. El tema de querer equiparar la desaparición con el secuestro me parece a mí un error, sinceramente, porque creo que tiene distinto móvil, ¿no? Pero hay que debatirlo. Además, una persona desaparecida, al final, cuando la encuentran, pues o estaba voluntariamente desaparecida, o estaba secuestrada, que ya es delito, o tenía una desaparición forzada, o fue homicidio y ya tiene un castigo. Creo que no va por ahí. Me parece a mí que toda solución tiene que partir de la base de escuchar a quienes están con el problema. Y ahí es donde yo pido que cambien esta actitud, que le abran las puertas. Me molesta cuando escucho a un gobierno victimizarse ante este tipo de tragedia. La víctima no es el gobierno, la víctima son las personas desaparecidas y sus familias. Me parece que si se pone solidaridad humana en la mesa y sensibilidad, podemos juntos resolver este problema. Pero la solución de fondo es pacificar México. No va a haber manera de resolver las desapariciones si no se combate al crimen, se le desarticula y se le da paz a los mexicanos. Muy bien. Pues Julieta, tú concluyes con esta mesa de un tema pues muy doloroso, la verdad hay que decir. Así es. Sí, definitivamente es un tema muy doloroso para todas las familias mexicanas, porque lejos de la posible participación de los grupos delictivos a través de la cooptación a nuestros jóvenes, el dolor de las familias es terrible, y ante eso sí quiero reconocer que, insisto nuevamente, a mí me parece que la presidenta inicia esta situación aceptando, reconociendo las debilidades del Estado mexicano, que recordemos que el Estado mexicano somos todos los que pertenecemos, incluyendo todos los órdenes de gobierno, en donde es necesario tomarlo como una prioridad para el Estado. Ahora, ¿qué sigue en este proceso? Por ejemplo, en el caso particular de Jalisco, habría que tener muy claras las atribuciones de cada uno de los participantes en cuanto a funciones administrativas. En primer lugar, el rancho se tiene conocimiento que que se estaba ya empezando a condicionar en el año 2012. Ahora bien, 13. Entiendo desde el 2012 o 13, está bien. Luego, ahora bien, cuando se habla de la participación de la Guardia Nacional, sí defiendo que la Guardia Nacional hizo lo que estaba en sus atribuciones, que era el aseguramiento, de hecho hace las detenciones, también procede a liberar a 2 personas que se contaban secuestradas y entrega, porque actúa como policía. Sí, entonces entrega a la fiscalía. Sí. Ahora lo que se está planteando, entrega a la fiscalía local, y lo que se está planteando ahora es que la Fiscalía Federal General de la República atraiga el caso. En esto que necesitamos, lo dijo el fiscal el día de ayer, que se aporten toda la documentación que se tenga al alcance necesario. Totalmente. Para que la Fiscalía pueda, como de hecho había comentado Gibran, hacer las investigaciones que sean necesarias y que podamos con esto aclarar, conocer qué pasó en este lugar y, muy importante, que esto le permita tranquilidad a la mayor cantidad de personas posibles. Sí, bueno, es increíble que al día de hoy no sepamos ni siquiera quién es el dueño del rancho Izaguirre, ¿no? O sea, entre otras múltiples cosas. Y la declaración del fiscal deja ver que hay cosas que ya no puedes saber porque se manipularon. Sí, digamos. Sí, yo entendí eso, ¿no? No, es una historia macabra, impresionante, pero que sirva ojalá esto para visibilizar y empezar a resolver, yo digo, el problema de los desaparecidos, que sí es un tema muy doloroso. Gracias, Damián.